Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata, una caminata que muchos de ustedes han estado esperando y que nos han pedido a partir de las situaciones que han sucedido en el centro de San Salvador recientemente. En primer lugar tenemos este edificio interesante donde originalmente estuvo la distribuidora de automóviles Autosal. Y con eso vamos a dar inicio a nuestro recorrido de la calle Rubén Darío en su fase de recuperación. Sí, Armando, aquí estamos ya por fin, después de haber aperturado esta vía por la alcaldía de San Salvador. Nos disculpamos con ustedes por no haberles traído con anticipación esta caminata, pero las gestiones que realizamos con la alcaldía de San Salvador y la oficina del centro histórico pues no dieron resultados que esperábamos, así es que tuvimos que esperar hasta que nos aperturaran aquí la calle. Lamentablemente tuvimos que venir a visitar la calle Rubén Darío hasta que la alcaldía tuvo a bien abrir la vía para los peatones. Así que de esa manera es como ahora sí les traemos la información de primera mano de esta histórica calle de San Salvador. Y con todo, Armando, nos vamos ahorita con el primer edificio de época, el edificio de la sede ex IBM de Ernesto de Sola de 1967. Un edificio de oficinas en donde aquí funcionó esa sede de esta empresa de soluciones informáticas a nivel mundial. Actualmente este edificio es uno de que comparte o que es parte del conjunto de la Escuela de Comunicaciones de la UTEC. Así es parte del campus de la Universidad Tecnológica de El Salvador y lamentablemente ya no es posible el ingreso a este edificio por su parte frontal, lamentablemente, y como ahora es parte de los complejos que son de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica que se encuentran sobre la calle Arce. Entonces ahora el acceso a estas oficinas, que me imagino en ahora son aulas o alguna instalación que es justamente preparada para el estudio de las comunicaciones, ¿no? Entonces ahora ya no podemos acceder desde la calle Rubén Darío. Exacto, aquí tenemos en pantalla el Fondo Social para la Vivienda, este edificio bastante reciente en donde aquí se ubican estas oficinas centrales para todo trámite de cualquier persona que quiere realizar la adquisición de una vivienda. Usualmente el Fondo Social para la Vivienda atiende a personas con bajos recursos económicos, en el cual ellos le realizan el préstamo monetario para la adquisición de esa vivienda, y podríamos decir que este es uno de los herederos del Instituto de Vivienda Urbana. Sí, bueno, son como instituciones paralelas. A lo largo del tiempo han existido. Estaba la parte en la que el gobierno hacía todos estos programas de construcción de viviendas y todas estas colonias que hemos conocido a lo largo de muchas caminatas que hemos realizado. Y el ente gubernamental que se encargaba de la financiación de estas viviendas para otorgárselas a las personas que solicitaban un préstamo para vivienda, pues era el Fondo Social para la Vivienda. Actualmente ya no existen proyectos gubernamentales de vivienda, sino que la empresa privada realiza los proyectos de vivienda y el Fondo Social para la Vivienda se encarga de hacer algunas gestiones para proveer facilidades a la gente que tiene recursos limitados para obtener una vivienda digna. Y de hecho ahora también ya se puede, bueno, el Fondo Social para la Vivienda ya ofrece créditos de viviendas de más alto costo, inclusive viviendas hasta $110,000 o alrededor por ese monto. Hay que tomar en cuenta también de que ahora es más el costo de la vivienda en El Salvador está muy elevado. Sí, y también
la competencia de todas las bancas que ofrecen productos. Entonces ahí es donde el fondo también se presta para eso. Así es. Ya aquí estamos avanzando sobre la siguiente cuadra. A nuestras espaldas tenemos el Parque Bolívar, Simón Bolívar, que actualmente está en remozamiento, que ya desde la caminata anterior que realizamos el año pasado, pues todavía estaba cerrado y aún continúa de esa manera. La alcaldía actual, la gestión actual se está moviendo para acelerar los trabajos en esta plaza importante. En pantalla teníamos la parte trasera de las oficinas centrales del Ministerio de Salud, que son este complejo de oficinas que ya tienen más de 70 años de estar ubicados en ese inmueble. Correcto, y aquí en pantalla tenemos el edificio del Hospital Para Vida, que el nombre de ese edificio originalmente es Edificio Ávila. El edificio que de hecho Ávila. En uno de las columnas en donde se encuentran, me imagino, el área de máquinas de algún ascensor, ahí se encuentra el nombre en la parte alta. Y es de mencionar que es bien interesante que este edificio originalmente fue la sede de la tienda Philips para El Salvador, cuando este edificio estaba con una fachada vista y no tenía como esta parte de metal o de lámina que le han puesto a la fachada, en donde se visualiza el nombre del Hospital Para Vida, ¿verdad? Ahora es utilizado como una instalación hospitalaria. Como ya mencionabas, ahí en el edificio Ávila originalmente se encontraba la sede central, porque no solamente estaba la tienda de la marca Philips, esta empresa que se dedica al rubro de la electrónica y productos eléctricos y para el hogar, entre otros. Aquí tenía en realidad el edificio Ávila era muy bonito. Tenía unos ventanales que rodeaban toda la periferia del edificio. Desde estamos sobre la 13 Avenida Sur y la calle Rubén Darío, creo que son 3 o 4 niveles los del edificio, todo era ventanales. Y había en el costado que da hacia la 13 Avenida Sur, se encontraba una gran luminaria, una valla espectacular que era de neón, que tenía el logotipo de la marca Philips. Muy interesante ese edificio. Sí, Armando, es de mencionar también que es uno de los edificios que se encuentra una institución hospitalaria dentro del centro histórico de San Salvador, exceptuando todos los hospitales públicos. Podemos decir que es uno de los pocos hospitales privados, junto con el Hospital Bautista, que se encuentra sobre la primera calle, que se encuentran dentro de la periferia del centro histórico de San Salvador. Sí, así es. Aquí, bueno, podemos observar, no tengo el dato muy claro, sí recuerdo que este edificio fue intervenido para convertirlo a este diseño en algún punto de 1990, de la década de 1990. De hecho, los ladrillos de concreto armado o de cemento que se utilizaron, ese diseño es muy característico de la década de los 90, fabricados por la empresa salvadoreña Saltex, que de hecho así son conocidos estos ladrillos, como el ladrillo Saltex. Correcto, sí, Armando. Bueno, y acá en esta parte ya vamos a ver diferentes edificios que fueron originalmente de oficinas. Vemos este edificio que ahora funciona como una tienda de ropa de segunda mano. Todos estos comercios que ahora se enfocan en comerciar con este tipo de ropa, que ahora aquí en el país pues se han vuelto bastante populares.
y que hay diferentes marcas que se encuentran en todos estos, en diferentes edificios del Centro Histórico de San Salvador. En pantalla también tenemos el edificio en donde actualmente se ubica una agencia del Banco Hipotecario de El Salvador, y que me imagino que en la parte superior posiblemente hayan algún tipo de oficinas administrativas que también comparten espacio para el propio banco. Correcto. De hecho, no sé si alguno de nuestros suscriptores nos puede aclarar un poco el dato. Si yo no estoy equivocado, en este edificio se instalaba el almacén distribuidora eléctrica. Pero tengo un recuerdo muy vago de ese almacén. Sí recuerdo que estaba sobre la calle Rubén Darío, pero no tengo la certeza si ahí estaba ese almacén. Coméntenos en los comentarios, ahí en el área de comentarios, pues pónganos si ustedes recuerdan cómo era el edificio de Philips y si recuerdan esta sede que Armando también estaba mencionando. Así es. Ahí nos ponen y ahí les vamos a contestar. Ya saben que ahí estamos pendientes siempre de los comentarios. Así es, aquí tenemos, bueno, hay este contraste, ¿no?, entre lo viejo y lo nuevo. Observamos este edificio comercial que probablemente fue de oficinas también, y a un costado una mueblería de tradición, Omar. Muebles Orbe. Los muebles Orbe, que todavía se encuentran en esta ubicación luego de tantos años y que utilizan esta infraestructura que data justamente de principios del siglo XX o probablemente antes. Sí, de hecho, la estructura todavía es de lámina troquelada y madera. Ahí la vamos a ver en otra imagen más detallada. Todo ese bonito detalle arquitectónico que tiene. Aquí estamos avanzando en este edificio más reciente. Alrededor de los 90 aquí se situó, y creo que todavía se sigue situando en la parte interna de este edificio, las oficinas de atención al cliente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Un edificio que estábamos viendo una placa ahí también de Alejandro Bukele, y que aquí tenemos el edificio en sí, ya esta hermosa casa que, como diferentes edificios aquí de la Rubén Darío, que lastimosamente fueron invadidos por las ventas ambulantes y las ventas informales, pues necesitan bastante un su retoque. De hecho, hay diferentes edificios que ahorita que ya han aperturado esta calle para zona peatonal y tal vez para algunos vehículos livianos, podemos ver a lo largo ya de toda esta calle el proceso que los diferentes dueños de los edificios están realizando para recuperar ese esplendor que anteriormente tenían. Así es, Omar. Seguimos viendo ese contraste, ¿no? Aquí tenemos estos edificios que ya probablemente sean como de 1940 hasta quizá 1955 por ahí. El diseño te indica que más o menos por esa época fueron construidos, y que son ese contraste contra esta vivienda, por ejemplo, que ahora es un comercio de... creo que es un restaurante. Como comedorcito. Comedor. Pero es muy interesante como ese contraste, ¿no?, de las formas arquitectónicas que viven acá en la calle Rubén Darío. Creo que de todas las calles y avenidas que hemos visitado en caminatas previas, la calle Rubén Darío quizás es la que tiene más variedad arquitectónica. Fue una calle que estuvo muy impactada por el terremoto de 1986 y algunos terremotos previos también. Entonces su rostro se modifica cada cierto tiempo, y definitivamente el rostro que tiene ahora no es el mismo que tuvo en la década pasada del 2010, ni tampoco en la década de principios del siglo XXI. Y por supuesto, nada que ver con lo que estuvo en los 90s y previo al terremoto de 1986, Omar. Que más o menos por ahí es donde podemos ubicar que inicia el desorden del centro histórico. A partir de la desaparición del edificio Darío, el edificio Pacífico,
y todos estos edificios que fueron destruyéndose, que tuvieron severos daños con el terremoto de 1986, es que comienza como esta iniciativa municipal de empezar para que los comerciantes tuvieran acceso rápido otra vez a sus clientes, de permitirles la venta fuera de los edificios o cerca de la zona de demoliciones, etcétera. Y es donde empieza como la apropiación de la cuarta calle, por ejemplo, que ahí es donde empieza como el desorden, y poco a poco, con el pasar de las décadas, es cuando se traslada hasta a la calle Rubén Darío, la calle Arce, etc. Y que inclusive se instaló en pleno corazón del centro histórico, a los costados de Catedral Metropolitana y todas esas zonas alrededor. De hecho, los edificios pues en donde se situaron el Parque Ula Ula y el parque que está contiguo a Catedral Metropolitana, pues también ahí se situaron diferentes comercios de comidas. Ahí uno puede encontrar esos tradicionales hot dogs, tortas mexicanas, entre otros, que poco a poco en administraciones anteriores fueron trasladándose a otras zonas, alquilando inclusive estos mismos comerciantes edificios antiguos del centro histórico para situar sus comercios, ¿verdad? Y seguir pues esta mecánica del comercio aquí en el centro de San Salvador. Y aquí hemos llegado a uno de los edificios emblemáticos también de la calle Rubén Darío, el edificio del Instituto Salvadoreño de Turismo de 1948, obra de la empresa constructora Noltendio Choucy. Este hermoso edificio art deco que antes del desalojo o del traslado o de la eliminación de todos estos negocios de las ventas que se encontraban acá, el edificio primero no se podía lograr ver en sí todo el esplendor. De hecho, ahí si ustedes vieron la caminata que hicimos de la calle Rubén Darío el año pasado, pueden ver de que solamente la parte alta se podía ver. Luego estaba definitivamente cubierto con diferentes capas de pintura de diferentes colores que a lo largo de los años se le fue aplicando a este edificio. Y que eso trajo también que la placa que se encuentra en la parte de abajo de la constructora no se lograra ver. De hecho, ahí en uno de los Instagram que tenemos nosotros de placas, ahí mostramos la foto en donde se encontraba en ese momento en el cual no se lograba ver ni siquiera las letras de esa placa, y que ahora podemos ver esa placa ya remozada, y que inclusive podemos ver de que es hasta de mármol, que aquí ya la vamos a ver en pantalla. De hecho, se aplaude la iniciativa del gobierno de El Salvador de traer a la vida nuevamente a este edificio, que ciertamente, fíjate que es un inmueble que antes de que comenzara la invasión de las ventas informales, sí tuvo un remozamiento en algún punto de finales de los 90 y principios de los 2000. Tuvo un remozamiento, pero bien, vamos a hacer una pausa. Y lo que estábamos viendo en pantalla previamente, creemos nosotros que ahí se encontraba la sede central de la aseguradora La Centroamericana S.A. No sé si nuestros suscriptores también tienen información al respecto. Nosotros hemos visto una fotografía de época de este edificio que se encontraba justamente sobre la calle Rubén Darío, pero no hemos encontrado su símil, ¿verdad? Ahora, en la actualidad, probablemente el edificio sufrió algún daño en algún terremoto, entonces ya no existe. Creemos que estaba en este solar. Si no era en este que tiene esta pantalla roja, creemos que es el edificio contiguo.
Así que si alguien tiene información al respecto, pues que nos lo haga saber en la cajita de comentarios. Ahí nos cuentan si se recuerdan, si visitaron con sus papás este edificio o si vieron este edificio. Y de ahí, mira, en pantalla tenemos este pedacito de historia gastronómica del centro de San Salvador. Uno de los rincones más ricos de San Salvador. El restaurante Hong Kong, que es este lugar de comida china, pero muy a la manera salvadoreña. En el centro histórico hay una cantidad de restaurantes de este corte gastronómico muy interesante, y todos te ofrecen una variedad muy particular. Sí es comida china, pero como con ese twist salvadoreño, ¿no? Como para tropicalizarlo. Algo como comida fusión, ¿ve? Ajá, y el restaurante Hong Kong es uno de los íconos, junto con el restaurante Shifam, que se encuentra sobre la 9ª Avenida Sur, que es justamente en esta misma cuadra. En pantalla tenemos este edificio que desconocemos su nombre, desconocemos su año de construcción, pero sí sabemos que acá estuvieron algunos comercios de electrodomésticos muy importantes. Las tiendas Sovipe, que eran estas tiendas que posteriormente fueron adquiridas por las agencias Guay, que ahora en la actualidad existen, y también el almacén Riviera, que se dedicaban justamente a la distribución de electrodomésticos. Y particularmente Sovipe también distribuía artículos para el hogar, camas, muebles, entre otros, pero el almacén Riviera como tal era como muy de cosas electrónicas. No sé si alguno de ustedes que nos están viendo tiene algún recuerdo justamente de esos almacenes que ahora ya no existen acá en El Salvador y particularmente en el centro histórico. Correcto, hermano. Bueno, aquí teníamos también en pantalla este edificio de Ernesto de Sola, en donde anteriormente se encontraba una sucursal de Créditos e Inversiones S.A., Crediza. Ahí se encontraba una de las oficinas de este mítico banco que ya no existe. De hecho, aquí podemos ver ese edificio ya en pantalla, ese primer nivel. Que esta cuadra, Armando, guarda diferentes construcciones, así como el edificio que teníamos ahí en pantalla anteriormente, donde se encontraban los almacenes Riviera y Sovipe, que son obras claramente como estas que vemos acá en pantalla, Art Deco, a la usanza de Ernesto de Sola de los años 40. Así es muy interesante mencionando un poquito lo de Crediza. Crediza era parte de la banca salvadoreña previa a los 90 y a la privatización. Tenía un modelo que se llamaban las casas de ahorro y crédito. Crediza era una de ellas, y Crediza se dedicaba a otorgar créditos para vivienda. De hecho, hay una colonia en el Gran San Salvador, en la zona de Soyapango, que así se llama, Ciudad Crediza. Correcto. Y aquí en pantalla, otro mítico edificio de esta zona, el ex edificio de Almacenes Simán. La sucursal más grande de Almacenes Simán hasta el momento de su inauguración. Y este edificio da una respuesta al llegar al límite máximo del segundo edificio que tuvo Almacenes Simán, que más abajo lo vamos a ver. Esa respuesta a la cual ya no daban abasto, ya no cabía mercadería, ya no podían atender cómodamente a los clientes. Entonces viene don Teófilo Simán, hijo del fundador de Almacenes Simán, José J. Simán, adquiere este terreno, y el 12 de noviembre de 1970 se inaugura esta tienda por departamentos que, como mencionábamos, fue la más grande del país, inclusive la de Centroamérica también. Es uno de los edificios que también estrenaron gradas eléctricas alrededor de los 70, y que estas gradas eléctricas, cabe mencionar que todavía funcionan, todavía están instaladas en el edificio y todavía se les da mantenimiento. Sí. Y son las originales. Incluso creo que el sistema de elevadores todavía sí tuvo un remozamiento, pero sí como que conserva un poco de su... Pero las gradas eléctricas son del estilo y de la época. Si vos llegás, ahora es el centro comercial Plaza Centro, ¿verdad? Pero si vos entras y si vos visitaste Simán Centro, y si nuestros suscriptores lo visitaron, definitivamente lo primero que recuerdan son esas gradas eléctricas. Sí. Esas gradas eléctricas y el juego de escaleras
como en forma de caracol, pero cuadradas, que estaban justo en medio. Es como lo más recordado. Así como estos ventanales, y para quienes vivieron en la época previa al conflicto armado, recuerdan estas vitrinas gigantescas que se encontraban en toda la periferia del almacén, tanto sobre la 9ª Avenida Sur como sobre la calle Rubén Darío, que eran espectaculares, que posteriormente y conforme el conflicto armado se fue introduciendo y el vandalismo y los atentados contra lo que la guerrilla o los grupos revolucionarios consideraban que eran parte de la oligarquía salvadoreña, empezaron a atacar a todas estas familias, negocios que te hacían como alguna referencia, ¿no? A, a los gobiernos que estaban de turno y toda esa situación social que se vivía en aquel entonces. Entonces la familia Simán decide deshacerse de las vitrinas y cerrar totalmente toda la primera planta y tapizarla de placas de mármol, que son las que podemos observar y que se veían muy bonitas, incluso todavía muy entrada a la década de 1990 podíamos observarlas, y que conforme las ventas informales empezaron a ubicarse alrededor del edificio, empezó este deterioro. Incluso hubo una iniciativa en algún punto de los 90 en donde se revitalizó este piso que estamos viendo en pantalla, Omar. Este piso, una parte sí es el original y otra parte es la intervención parte de los la 90. intervención que se realizó. Fue bastante fiel, porque sí la recuerdo, que se hizo un trabajo muy interesante a dejar la acera totalmente blanca y con esta pigmentación roja que tenía alrededor en la parte donde iba pegados los pedacitos de mármol, ¿no? Pero era muy bonito, muy bonito. Sí, que ahora ya lo vemos en un deterioro bien fuerte. De hecho, los negocios de ventas informales que se situaron en esta cuadra, la mayoría de ellos tapizaron sus negocios con piso cerámico, poniéndolo sobre estos pisos de mármol, sobre estos pedazos de mármol que engalanaban y adornaban toda esta acera. Sí, en diferentes partes de esta acera, ya vamos a ver más tomas que le hemos hecho, se logra ver ese daño que se tuvo. De hecho, la alcaldía de San Salvador, todas las personas del área de desechos sólidos y todas las personas que estuvieron a cargo de remozar y levantar todos esos pisos que se encontraban ahí, trataron bastante de cuidar todas estas aceras en donde se encontraban mármol, y todavía se logra ver inclusive hasta las picadas que se realizaron para lograr poner el cemento. Aquí también en pantalla tenemos como una rajadura, podemos decir, en donde se puso esa pared donde se encontraban estas vitrinas. Ahí es donde se muestra esa parte. Creo que eso es quizás algo que le podemos agradecer a las ventas informales, que nos han permitido hacer como esa radiografía de la fachada de este edificio. Ahí sí podemos ver marcado el corte donde estaba la columna y el contorno de la vitrina, ¿no? Sí, que lastimosamente se logra ver porque todos estos años sin mantenimiento, el revestimiento de mármol se fue despegando, se ha ido deteriorando. O lo fueron despegando. O lo fueron quitando, no sabemos inclusive. Si fue vandalizado. En esta pared, prácticamente casi toda ya no existe, solo la parte inferior. Sí, es muy lamentable. Ojalá que ahora que va a empezar todo esto del remozamiento, tal vez se logra llevar otra vez a su esplendor de antes. Y mira, Omar, aquí tenemos este espacio en blanco, que para mí es un espacio bastante lamentable que no esté. Ahí originalmente se ubicó una sucursal de estos almacenes de tradición
en otras décadas, los almacenes Kismet. Correcto, la sucursal Kismet Monumental, que se situó en este predio alrededor de los años 70. Claramente una competencia directa de almacenes Simán, inclusive colocar la sede, Doña María de Boet, enfrente de los almacenes insignia por departamentos aquí en el país. De hecho, fue un edificio muy bonito, con una fachada muy moderna, con unas columnas que llegaban hacia el techo y el interior que era magnífico también, aquellos pisos de mármol y todo. Inclusive logramos ver todavía que el mármol de la acera de este lado, que era similar a Simán, pero que era más oscuro, todavía se encuentra, igual que la acera anterior. Esta acera tenía también diferentes pisos de cerámica que fueron colocados por las ventas informales, y que hay ciertas zonas que dañaron este piso de mármol. Entonces aquí todavía se logra ver. Lastimosamente Kismet ya no existe. Ya no los negocios que están ahí posiblemente no les puedan dar algún mantenimiento a esta acera. No. Esperemos que tal vez la alcaldía de San Salvador le haga este mantenimiento. Sí. Y pues para que también se pueda lucir a cómo se encontraba. Inclusive tal vez hacer una referencia de que ahí se encontraba el almacén Kismet. Sí, es lamentable. De hecho, el almacén Kismet pasó por un montón de situaciones, y por esa razón es que el edificio ya no está. De hecho, no sé si vos te acordás, pero en algún punto de los 90 hubo un incendio en esta sucursal de Kismet. Exacto. Y los daños fueron bastante grandes, y por tal motivo esta sucursal pasó cerrada un buen tiempo y posteriormente reabrió, pero ya no tenía... El daño fue muy grande en la estructura y lamentablemente ya el almacén perdió mucho de su esplendor, y poco a poco pues empezaron como a desmontarlo el edificio, hasta que cuando empieza la parte en la que liquidan el almacén, pues ya prácticamente era una galera esta sucursal. Así que lamentable lo que sucedió con este edificio. Sí, aún en ese momento todavía existían otras agencias o otras sucursales de Kismet aquí en Metrocentro y en el área de la Escalón, que fueron los últimos vestigios, inclusive con la sede principal o la sede central también que se encontraba allí en Simán Centro, en Metrocentro San Salvador, que fue una de las anclas más grandes que tuvo este centro comercial. Sí, de hecho también eso abonó a la debacle de Kismet, porque justamente cuando se inaugura la nueva sucursal de Kismet en Metrocentro, en la octava etapa de Metrocentro, para quienes la conocen o la conocieron, era bien grande. Fue una inversión muy grande la que hizo la familia Boet en ese momento. Entonces, y sucede la desgracia en esta sucursal. Entonces, bueno, lamentablemente una cosa llevó a la otra, y ahora ya no tenemos más ese almacén. Una serie de eventos desafortunados para la familia Boet. Continuemos caminando sobre la calle Rubén Darío. Mencionar, Omar, de que toda la acera de este lado derecho, todos los edificios de acá tenían piso de mármol, todos. Entonces esta acera era como la más lujosita, digamos, en esa parte de los decorados. Era muy bonito. Todavía estábamos caminando detrás de nosotros teníamos la sucursal del almacén La Curazao. Y le mencionaba a Omar de que ahí también se realizó este trabajo como de remozar la acera. Y bien se notaba como el contraste entre las piezas originales y las piezas nuevas. Las piezas nuevas eran más pequeñas, pero sí era muy interesante. Bueno, y aquí tenemos otro edificio del centro histórico, el edificio de la ex Cámara América. Este hermoso edificio de 5 niveles con una azotea impresionante. Muy bonita la azotea, que de hecho en el vuelo en dron que hicimos acá en la calle Rubén Darío pudimos ver
cómo se encontraba la parte del techo, del rooftop, de la azotea, como le quieran llamar. Es una parte muy bonita, al aire libre, con accesos y todo. Entonces es uno de los edificios más bonitos que podría considerar yo que existen aquí en la calle Rubén Darío, y que aquí está la sede de Fotolab Crisonino, que todavía podemos verla ahí. Al menos podemos ver ahí los rótulos del almacén, pero creo que ya no está. Pero sí podemos ver ahí que está la iconografía, ¿no? de este interesante estudio fotográfico. Sí, un estudio fotográfico, Armando, que tiene bastante historia. De hecho, quien fundó Fotolab Crisonino es el italiano Virgilio Crisonino, fotógrafo y cineasta que luchó en la Primera Guerra Mundial y que luego viene aquí al país a fundar una empresa de estudio fotográfico y de filmación. Aquí es donde él funda Fotoestudio Iris y también Conexa Iris Film, que Fotoestudio Iris es la parte de fotografía y la parte de videografía es Conexa Iris Film. De hecho, junto con diferentes compañeros o amigos también italianos, inclusive con Enrico Massi, financiaron diferentes filmaciones o películas para diferentes mercados internacionales, grabadas con equipo de Virgilio Crisonino. Así es que él podríamos mencionar que él es uno de los pioneros en la fotografía salvadoreña. Así como la gente detrás de Rosales Amplifoto, que es otra. O también la gente de Fotoradio, que también la hemos mencionado, por ejemplo, en una caminata que hicimos sobre la Cuarta Calle, a la altura de donde está Quintana y Arriola. Creo que ahí es como la 19 o 21 Avenida Sur. Por ahí se encontraba una sucursal de Fotoradio, donde es justamente contigua a Quintana y Arriola. Bueno, pero bien, aquí tenemos en pantalla un lugar icónico del centro histórico, el Hotel Ritz Continental, lo que en su momento fue el Hotel Ritz Continental. De hecho, logramos ver una parte del edificio porque hasta el edificio contiguo, que es parte de este complejo, el edificio Emicar, hasta ahí llega el remozamiento de las ventas informales, y a partir de ahí hacia el mercado central todavía persisten. Pero se logra ver a perfección el edificio desde esta parte de la acera. Un hotel de tradición aquí, de hecho es uno de los hoteles más bonitos e interesantes aquí del centro histórico de San Salvador. Entrar en la parte comercial original del edificio, en donde tenías esos pisos hermosos de formas geométricas, color rojo. Y al ver hacia arriba se miraban los ventanales bonitos de todas las habitaciones de hotel, que posteriormente construyen este edificio Emicar que tenemos acá del 79, si no me equivoco, sí, por Armando Sade, que responde a una necesidad también, me imagino, de mantener ese impulso económico y mantener el flujo económico para el hotel. Posteriormente, en los 90, el hotel sufre una debacle bastante interesante, y gracias también a esto de las ventas informales, el desorden de la capital, la peligrosidad de esta zona. El Hotel Ritz se convierte en una sala de eventos. Aquí se ofrecían esos tradicionales tés para baby shower, para despedida de soltera, aniversarios, cumpleaños, pero llega un punto en el cual es insostenible la situación, y aquí es donde ellos deciden el cierre de este importante edificio. Aquí el edificio todavía persiste, se le da mantenimiento todavía, inclusive la parte comercial que está detrás de él, y el edificio de Emicar también. Interesante. Bueno, tenemos en pantalla este edificio, pero ya vamos a hablar de él. Pero ahí en pantalla, si vieron, hay una sucursal del Pollo Campero que está ahí desde que me acuerdo. Y muchos de ustedes lo recuerdan, y ha ido cambiando con el tiempo, pero todavía se mantiene a pesar de todo lo que ha pasado. Pero bien, tenemos en pantalla este edificio de Ernesto de Sola, claramente Art Deco, en donde tuvimos que hacer una investigación un poco exhaustiva para determinar qué es lo que había aquí.
Más recientemente, además de Comercio Varios, hubo una sucursal de la zapatería Par 2, que eran esas zapaterías más económicas de la marca Ad-Hoc. Pero ese no fue como su uso principal, sino que en su momento estaba... Aquí se encontraba, Armando, la Financiera Nacional de la Vivienda. Me imagino que fue una de estas soluciones también de ahorro y crédito para otorgamiento de viviendas y también de una parte de seguros. Recordamos también, o en las investigaciones observamos diferentes anuncios que se tiraban por la prensa escrita, que promocionaban pues la venta de seguros y diferentes servicios financieros para la población salvadoreña. Así es, muy interesante. Así que ahí, dándole vuelta un poco a los archivos, ¿verdad? Encontramos esa información. Bueno, de ahí otro... aquí seguimos esta parte de la calle Rubén Darío. Definitivamente es... este otro contraste con modernidad tiene mucho que ver también con el terremoto de 1986. Aquí estamos viendo el edificio La Divina Providencia, que claramente ya es un edificio posterior al terremoto de 1986 y que acá se instala y todavía existe a la fecha una de las sucursales de este estudio fotográfico, también de alguna tradición, pero un poco más... los laboratorios fotográficos Westerhausen no eran tan orientados a la fotografía doméstica, sino que ya eran como unos laboratorios un poco más especializados con unos servicios más particulares, a diferencia de Fotolab Crisonino, a diferencia de Rosales Amplifoto, que tenían una oferta un poco más orientada hacia el consumidor final. Westerhausen te ofrecía y te ofrece a la fecha equipo de la marca japonesa Fuji o Fujifilm, que eran la competencia directa de la misma calidad o del mismo nivel de calidad de la americana Kodak. Entonces sí era ahí algo muy muy interesante, ¿verdad? Entonces acá se instala esta sucursal, pero Westerhausen tenía una cantidad de sucursales alrededor del San Salvador de las décadas anteriores. Sí, era uno de los estudios fotográficos más famosos y que, como comentaba Armando, pues las soluciones de fotografía eran más orientadas a ploteo o gigantografías, entre otros. Sí, sí. Aquí vemos un rinconcito, un detalle también. Bueno, en pantalla tenemos estos edificios también que corresponden a edificios contiguos que ahora ya se encuentran como bodegas o inclusive abandonados. He de mencionar, hermano, que diferentes vendedores que se encontraban acá informales alquilaban edificios antiguos para suplir la necesidad de almacenamiento, y aquí es donde esos edificios tenían. Aquí es ya, Armando, este rinconcito que mencionaba, este farol de época que ya casi se está cayendo. Sí, de hecho la alcaldía ha hecho un trabajo ahí, o no sé si los dueños de ahí de la zona, pero ese poste que originalmente era por el diseño y le comentaba a Omar de que yo ya había observado este tipo de postes y de faroles de iluminación en varios puntos de San Salvador. Los recuerdo desde pequeño. Si no estoy muy equivocado, estos postes están ahí desde más o menos 1920. Es muy probable de que todo ese tiempo, o sea que si estamos hablando de eso, este poste ya tiene 100 años. Más o menos. Casi 100 años. Sí. Porque es un diseño muy particular de esa época de 1920. Sí, de hecho, espero no equivocarme, pero ese diseño de conchas es un diseño bastante Art Nouveau.
esos diseños ornamentales que se inspiran en la naturaleza. Entonces, al ver esas conchas ahí, pues te da la idea de que posiblemente ese farol tiene una influencia Art Nouveau. Sí. De hecho, estos mismos faroles, estos mismos postes se observan, bueno, se observaban, creo que ya no están, sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo de San Salvador. Hemos hecho un recorrido sobre esa alameda, pero no recuerdo si todavía están esos postes. Pero ahí está, fiel ese, ya tiene 100 años, y si en realidad es de esa época. Y ahí está. Todavía aguantando. Lo está soportando ahí un par de vigas, pero bueno, ahí está todavía. Sí. Bueno, nos metemos un poquito en esta acera para caminar sobre o bajo el edificio Capitolio, el actual edificio Capitolio. En diferentes fotografías de la época del terremoto de 1986, este edificio sufre daños considerables, a tal grado de que tienen que remozarlo a como lo vemos ahorita en pantalla. En ese momento el edificio tenía como una pared en el segundo nivel en donde se observaba el nombre del edificio, que en esa época se llamaba Edificio Tazumal, y que en su primer nivel se encontró una de las agencias de Atlacat, también otra agencia de ahorro y créditos. Otra casa de ahorro y crédito. Y bien, aquí creo que esta, junto con el edificio que tiene detrás, son las joyas de la corona de la calle Rubén Darío. Sí, Armando, los edificios más hermosos de esta calle, podemos mencionar edificios que ya casi van a cumplir 100 años. Este que vemos en pantalla, Armando, el Palacio de Telecomunicaciones, o originalmente conocido como el Palacio Nacional de las Comunicaciones Eléctricas. Así es. Ese es como su nombre oficial, pero los salvadoreños de a pie y los que hemos vivido en el centro histórico, en la capital, lo conocemos como el Telégrafo. El Telégrafo. Bueno, y en pantalla, hermano, tenemos este edificio que en su momento estuvo una sucursal de la Tapachulteca. Sí, las supertiendas La Tapachulteca, pero previo a que ahí fuera la Tapachulteca, era la sede central de los almacenes BAC. Yabach. Bach. Con ese su eslogan, que lo habíamos mencionado en la caminata anterior, de Yabach. Frente al telégrafo. Pero este era un almacén por departamentos que creo que se dedicaba mucho al rubro de la ropa, si no estoy muy equivocado. Ahí nuestros suscriptores, que son personas que han vivido en San Salvador en épocas pasadas y que ahora ya están fuera de nuestra frontera salvadoreña, nos pueden como corroborar el dato, ¿no? Y contarnos qué compraron aquí en estas sucursales de almacén de Bach. De hecho, yo recuerdo todavía que estaban, bueno, de hecho, si ves bien el edificio, todavía tiene como el contorno de las letras de la palabra Bach y el logo. Ahí todavía se alcanza a ver, pero sí lo recuerdo todavía de los 90. Así que probablemente... A ver qué nos cuentan nuestros suscriptores, Omar. Bueno, nos metemos aquí a esta que es una de las avenidas que también ha sido intervenida. Y que al introducirnos un poco a esta parte, que no toda la avenida fue intervenida. Así es. Bueno, hay que mencionar que quizás como la mitad de todas las avenidas que colindaban con la calle Rubén Darío. Aquí nos encontramos sobre la Quinta Avenida Sur y tenemos en pantalla este edificio que muchos salvadoreños recuerdan de épocas navideñas. Porque la Nueva Milagrosa es una gran cosa. Y punto. Sí, esta tienda, Armando, de época también fundada por Evangelina Durán, que durante muchísimos años, Armando, en la época de los 70s, 80s, aquí es donde daban inicio las compras navideñas para los niños. Así es, tenían este espacio que se llamaba Juguetelandia en el almacén. Entonces, siempre en la época navideña había un anuncio que muchos han de recordar, en donde salía Santa Claus y entonces ya estaba como en un set de televisión y entonces aparece y entonces alguien le dice, pero era como junio o algo así, no era ni noviembre, y le dice, pero Santa, todavía no es Navidad.
Y entonces el Santa Claus le respondía, no, pero falta muy poco, además tenemos noticias y que no sé qué. Y empezaban como a mostrar como las ofertas que ya previo a la época navideña ya el almacén ya estaba haciendo, ¿no? Y de ahí cabal los anuncios de Juguetelandia. Y los anuncios, Armando, en donde se promocionaban las muñecas Roxana. Ah, sí. Unas muñecas de tradición Roxana aquí en el país. Cuéntenos si ustedes tuvieron una muñeca Roxana de chiquitas. Cuéntenos en los comentarios sus experiencias. La muñeca Roxana, y que era elaborada por esta empresa salvadoreña Tacoplast, que se dedicaban pues a la elaboración de productos de plástico y que tenían este departamento de juguetes en donde tenían la muñeca Roxana. Había una muñeca que era más grande y que tenía la cabeza de plástico pero el cuerpo de trapo, que se llamaba la muñeca Chiqui. Correcto. También tenían esta línea de juguetes para niños que se llamaban los Jumbo Toys, que eran camiones y cosas así que eran como para... Sí, para los niños. Sí, un diseño rústico de plásticos y que eran bien... De hecho, Jumbo Toys tenía un diseño de un camión que eran uno de los más famosos, un camión y una réplica de un bochito, de un Volkswagen. Sí, el camión era como un camión de volteo. Correcto. De hecho, era como la versión muy salvadoreña y en plástico de estos juguetes que eran de hierro, de la marca Tonka. O Caterpillar también. Bueno, quienes estuvimos muy pequeños hace muchísimas décadas, sí podemos como recordar esos juguetes. Y bien, volviendo a lo que estamos viendo en pantalla, estos diseños del edificio del Palacio de Telecomunicaciones que definitivamente te emocionan ver estas líneas. Correcto, Armando, un edificio... Es que este edificio es bien interesante. Podemos mencionar que tiene una influencia neobarroca o neoclásica. Es que está como en un punto intermedio entre estas dos corrientes de la arquitectura. Aquí fue en donde se encontró la sede de Antel, de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, y que durante bastante tiempo y diferentes amigos suscriptores que nos ven siempre aquí en el canal se pueden recordar que aquí se venían a hacer las llamadas internacionales. Aquí uno venía y ya pasaba a las oficinas o inclusive desde el exterior, desde Estados Unidos, ellos pueden llegar a una sucursal telefónica y en Estados Unidos programabas una cita para una llamada, te mandaban un telegrama a tu casa y te decían de tal día, tales horas, usted tiene una cita para una llamada internacional a nombre de tal persona. Entonces ya uno llegaba aquí y ya le entregaba el telegrama y les decía, ¿cómo no? Deme un momentito, siéntese, ya lo vamos a pasar a la cabina. Y ya te avisaban y te decía, vaya, a la cabina tal. Entonces ya levantabas el teléfono y ya estaba otra persona ahí, vea, saludando al familiar. Era bien interesante esa mecánica que inclusive, hablando también de los telegramas, aquí eran uno de los lugares en donde se mandaban estos mensajes cortos y rápidos que para la época pues eran la única solución de comunicaciones. Sí, claro, no por gusto su nombre coloquial, el telégrafo. Correcto. ¿Verdad? Entonces sí... bueno, mucha historia en realidad, y creo que también mucha nostalgia de la gente que, bueno, tomemos en cuenta que previo a 1994, que es cuando se privatizan las telecomunicaciones en El Salvador, era muy difícil, era casi un privilegio tener una línea telefónica de Antel, la Administración Nacional de Telecomunicaciones. Era pero casi que imposible tener habían como una lista de espera kilométrica para poder tener una línea telefónica en tu casa. Entonces quien lograba tener una línea telefónica de Antel era un privilegio, un privilegiado. Aparte de esperar la larga lista de espera, también la inversión económica que se tenía que hacer. Sí, de hecho, descubriendo ya la completa parte de la acera del edificio, nos encontramos que en la parte izquierda, viendo de frente al edificio, a una altura de 3 metros más o menos, encontramos una placa
de 1936 del ingeniero civil que construyó el edificio. Cabe mencionar que el arquitecto que diseñó el edificio fue Brutus Targa Dubois, pero el ingeniero civil es esta persona que en la placa aparece como J. Liévano. Hay una letra que no se logra ver todavía que lastimosamente ahí las ventas informales colocaron un sellador para que la lluvia no, el agua de lluvia no se introduciera en su negocio. Entonces esa parte de ahí me imagino que van a tener que remozarla cuando ya se empiece a hacer el tratamiento ya del edificio en completo. Pero nos encontramos esa parte ahí. Aquí tenemos esa fachada, ¿verdad? Sí, bueno, lamentable, pero esperemos que se pueda recuperar. Aquí podemos ir observando los detalles de este edificio. Y detrás de nosotros tenemos, Omar, lo que es el predio que ahora tiene locales comerciales a un nivel. Correcto. A un nivel, pero que en su momento fueron el edificio Rubén Darío y el edificio Pacífico. Correcto, Armando. Una obra de 1950 de estilo art deco funcionalista, y aquí se encontraron una serie infinita de negocios adentro de ese edificio. Uno de esos inquilinos fue una agencia de Kismet, alrededor de los 50, la sede de la Sociedad de Dentistas Salvadoreños, bufetes de abogados, tiendas por departamento pequeñas, restaurantes, y pues era un edificio que se encontraba bastante utilizado. Para el terremoto de 1965 este edificio quedó bastante dañado y los dueños no le hicieron un tratamiento adecuado, solo repellaron las paredes. Y pues lastimosamente aquí es el lugar símbolo de la tragedia del terremoto del 86, en donde más de 300 personas perdieron la vida. Así es, lamentable. Pero bien, volviendo a las joyitas de la calle Rubén Darío, en pantalla tenemos el edificio de el almacén de Antonio Bou, la ferretería de Antonio Bou, que tiene este diseño muy bonito, que para mí es uno de los edificios más bonitos de todo El Salvador. Tiene estos detalles clarísimos del Art Nouveau y de época, ¿no? Que bueno, es que no, explícanos, Omar, por favor. No, lamentablemente Sí, bueno, para mí en lo personal es una de las expresiones más bonitas del Art Nouveau salvadoreño, sí, como tú lo mencionabas. Una fachada impresionante, un interior aún mejor. Tiene un interior hermoso, esa parte interna del cielo raso, sí, de una mujer en la parte central y que su pelo es el que irradia esos rayos que envuelven todo ese conjunto de esa lámpara modernista. Un edificio impresionante. Sí, sí, es bien interesante que después de haberse ido las tiendas Bou o la tienda de Antonio Bou de aquí del edificio, hubo un momento en el cual alrededor de los años 80, 90 se encontró una sucursal de McDonald's. Sí, de hecho, creo que ese es como el recuerdo más cercano que tenemos esta generación. De los 80 para acá. La generación de los 80s, los que tuvimos la infancia en los 90s. Recordamos cuando se hace el remozamiento, porque el McDonald's invierte. Bueno, en aquel entonces McDonald's era franquiciado por don Roberto Bukele. Con su compañía Servipronto. Ellos tenían la marca McDonald's para El Salvador y tenían varias sucursales en todo San Salvador. Una muy interesante en el sótano del edificio Francisco Morazán, sobre la segunda avenida norte, esquina opuesta al Teatro Nacional. Otra sobre el Boulevard de los Héroes, otra que estaba frente, bueno, casi cerca de la cruzadía donde está ahora Salvador del Mundo. Ahí había, ahora es otro comercio de una cadena internacional, pero en ese momento fue un McDonald's. Y bueno, así por todo San Salvador.
Hubo un momento en los 90s en la que Servipronto decide expandir todavía la marca más en El Salvador y invierten en el remozamiento completo del edificio de Antonio Bou y lo dejan en un estado de restauración de museo. Sí. Que inclusive hasta el mobiliario de las mesas combinaba con el edificio. Con el edificio, así es. Era muy interesante. Donde hacías tu pedido estaba en medio del edificio. Vos podías comer en el segundo nivel, en el mezanino del segundo nivel, podías ver ese ventanal, esa lámpara natural que estaba sobre el techo. Bueno, un edificio fabuloso. Era un gusto ir a comer a esa sucursal de McDonald's. Es más, yo recuerdo que yo exigía que me llevaran a ese McDonald's porque es que era bien bonito. Sí, era muy bonito. Sí. Y de hecho, Armando, a la par del edificio de Antonio Bou, hay un predio solo que ahorita ahí lo enfocamos ahí en la toma. Ahí se encontró también la cedería de estos, de Rafael Cuán. Una de las cederías, o que en ese tiempo así se llamaban, que eran unas tiendas de venta de telas y sedas finas que nacieron adentro del mercado central, que el primer mercado central de San Salvador se ubicó en el predio del Ula Ula. Luego posteriormente se traslada a la zona del mercado de la compañía, se llama, que es la parte de enfrente, que ya la vamos a ver también. Sí. Y que cuando ya se expanden demasiado, construyen un edificio de lámina troquelada en ese espacio, a la par del edificio Antonio Bou. Muy bonito el edificio, y que nos imaginamos que en las investigaciones no encontramos cuándo fue que se perdió ese edificio, pero nos imaginamos que tal vez algún desastre que sucedió alrededor de los 60s por ahí, o un incendio, o el terremoto del 65, no sé. La cosa es que a partir de ahí el edificio ya no existe. Diferentes fotos de época ya de los 70, entrados de los 70, inclusive fotos que salieron a nivel internacional del desastre del terremoto del 86, en el cual el edificio ya no estaba. Sí, es correcto. Bueno, eso es como, por ejemplo, lo que estamos observando en pantalla. El edificio Galería Central es este centro comercial muy grande. Se ubicaba en su momento una sucursal del Pollo Campero que estaba subterránea. Era muy interesante. Bueno, pero este edificio de Galería Central, aquí habían unos comercios que pertenecen como a esos edificios que vienen como de 1920 hasta 1940, por ahí más o menos, y que ahora ya no están. Ahí es donde estaba, había también este otro lugar que se llamaba Gilon y compañía, creo. Bueno, habían otros negocios. Y conforme el tiempo, pues ahí ha ido evolucionando la zona esta, ¿verdad? Que es como la cuadra entre de la calle Rubén Darío y la tercera y la primera avenida sur. Correcto. ¿Verdad? Que es lo que vemos en pantalla. De hecho, todos estos edificios son edificios que tienen bastante historia comercial. El que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, aquí, este es un edificio que creo que lo diseñó Ernesto de Sola junto con el contiguo. En este edificio particularmente estuvo instalado, si no estoy equivocado, la primera sucursal de la ferretería Vidriduch o Vidriduc, que conocemos como Viduc, que posteriormente, ya con el paso del tiempo, se convierte o achica su identificación de marca a Viduc, como ya mencionaba, ¿verdad? Entonces aquí se encontraba, lo estamos viendo en pantalla, un edificio muy bonito. Ahí estaba, y el edificio contiguo también era otra ferretería. Era la ferretería de, creo que era Antonio Bonet, creo. Por ahí, Bonet y compañía. Pero bueno, para quienes lo conocimos todavía el almacén, para mí era Bonet y Hermanos. Ese mero. Para mí era Bonet y Hermanos. Entonces estaba justamente en este edificio que tenemos en pantalla. Y a la izquierda de él, que ya también lo vamos a ver en pantalla, aunque creo que nos vamos a acercar para ver
la placa, que sí, creo que sí era de Ernesto de Sola. Los dos edificios eran diseños de Ernesto de Sola, que curiosamente, a pesar de que las dos viviendas eran diseñadas por él, pero tenían diseños bien particulares. De hecho, este de Ernesto de Sola es todavía más antiguo. Correcto. Y es bien interesante que todos estos negocios, estos 3 negocios que están pegados, aquí fue originalmente ese lugar llamado el Mercado de la Compañía, que era un mercado adjunto de especialidades enfrente del Mercado Central de San Salvador. Y aquí es el que tenemos como uno de los edificios más interesantes de San Salvador, que aquí fue la primera sede de Almacenes Simán. Este edificio no es el original donde comenzó José J. Simán, la cedería José J. Simán. Es correcto. Ahí se encontraba un edificio de la mina troquelada alrededor de los años 20 más o menos, pero que nos imaginamos que al sobrepasar también la capacidad construyen este edificio. Este edificio ya logró tener 2 logos diferentes, uno que decía José J. Simán y que posteriormente logró tener el logo de Almacenes Simán. Sí, o al menos tenía la identificación de marca en letras de Almacenes Simán S.A. Correcto. De hecho, creo que era en letras azules. Quienes de nuestros seguidores lo recuerdan, que me lo confirmen. Y aquí vamos a hacer una toma del suelo, que me imagino se lo han pintado ahorita Biduk. Ahí se encontraba las letras que decían Simán. Todo ahí se logra ver más o menos. Sí, medio se logra ver. Estábamos hablando de que cuando se hicieron las primeras tomas de cuando se recupera todas estas cuadras, alguien hizo un video o una fotografía en donde pasan justamente por este edificio y se pueden ver las letras de Simán. Entonces la ferretería Vidriduch, que se encuentra ahí en ese lugar, definitivamente quizás estaban teniendo problemas porque la gente no llegaba al lugar solo a fotografiar y pues estaban interrumpiendo su actividad comercial y decidieron tapar ese pedacito de historia que se encuentra en ese edificio. Lastimosamente. Cabe destacar, Omar, de que esa sucursal de Vidriduch se abrió ya mucho más adelante, pero la original, que estaba a 2 comercios más arriba, todavía funcionaba. Y estaban las 2 abiertas y en medio de ellas estaba Bonet Hermanos. Correcto, sí, de hecho ellos se trasladan a ese local cuando Simán se traslada al nuevo edificio de los 70. Aquí nos metemos a esta avenida también para observar, a la avenida Sur, correcto, para observar estos edificios acá en donde inicialmente estaban estos locales comerciales dedicados a las farmacias. Sí, de hecho aquí la familia Silly es la que tenía tenía sus negocios acá. Y hubo uno de la familia que tenía una... no era una droguería, pero era algo como una botica, muy parecido. De hecho, vos podías venir aquí y la farmacia San Nicolás era como la que se encargaba de las medicinas ya elaboradas, pero había una botica que tenía otro nombre, que también tenía otro nombre de un santo, que ahorita no recuerdo. No sé si los estimados suscriptores que nos están viendo me pueden recordar el dato. Pero aquí vos podías venir y aquí a vos te hacían los preparados. Te hacían pomadas, vos podías comprar productos químicos, bicarbonato, por ejemplo, cosas así, ¿no? Te las vendían en cantidades, ¿verdad? Para tu uso. Inclusive hasta una fuente de sodas también se encontraba. Sí, de hecho. Que anteriormente las fuentes de sodas se consideraban medicinales también. Se consideraba de que ahí se elaboraban tónicos, ¿verdad? Entonces estos tónicos eran como... estas bebidas tónicas las carbonataban y entonces ya por esa razón es que era la fuente de soda, ¿verdad? Porque la carbonatación es a base de bicarbonato de sodio. Entonces por esa razón es que de ahí viene, ¿no? Correcto. Bueno, aquí vamos a hablar rapidito de un lugar específico, de ese edificio que vemos ahí. Ahí originalmente se encontró el Mercado Central de San Salvador. Luego fue la Plaza Ula Ula y actualmente el Centro Comercial Ula Ula. En ese centro comercial comenzó José J. Simán, Rafael Juan y La Mariposa. Sufre un incendio en el 61 y se construye la Plaza 2 de Abril.
La Plaza 2 de Abril se conoce como Plaza Ula Ula por esos decorados que tenían las lámparas que parecían estos aros Ula. Ula. Y ahí se populariza el nombre. Y en pantalla tenemos el edificio del ex almacén Gadala María de 1905. En los años 30 pasa a ser la Casa Saca. Luego de Antonio Saca. Luego pasa a ser la Casa Haas de Bernardo Haas, que Bernardo Haas fue el primer migrante judío aquí en el país. Entonces ahí logra tener ese lugar comercial. Entonces posteriormente se posiciona una farmacia. Desconozco si actualmente está una farmacia acá en el lugar, o si hay alguna venta de productos chinos. Ahora es un comercio de esos de ahora. Correcto, sí, de los que están ahora de moda aquí en el centro de San Salvador. Y aquí era este edificio. Otro edificio de historia. Podemos decir que es el edificio actual conocido como Almacén La Gloria, pero tiene una historia larga. Este edificio originalmente fue el almacén y cedería Oki y compañía. Luego pasa a ser Schwartz Hermanos alrededor del 1921, con Schwartz armando con ese logo o ese eslogan de las puertas de lo nuevo abiertas para usted. De hecho ahí podemos ver en pantalla, creo que ahí está como la fecha de construcción del edificio. Luego, durante muchísimos años se encontró aquí Almacenes Schwartz, ya con el nombre comercial nuevo. A la par se encontraba la farmacia americana. Y en los años finales de los 80, principios de los 90, el almacén La Gloria. Lastimosamente este edificio es un edificio remozado de una forma, a mi forma de ver, y con las disculpas de la persona que lo hizo, de una forma tosca. Es un edificio que tenía hermosos diseños, posiblemente de Bellas Artes o Art Nouveau, pero se forra el edificio con esos como azulejo, piso, con losa. Losa que lastimosamente pierde el detalle arquitectónico bonito. Me imagino que lo hicieron para mantener en buen estado el edificio, ya que como vemos a lo largo del tiempo, todos estos edificios se han arruinado por las ventas informales. Aunque si lo quieren ver como más o menos como era, vean el edificio contiguo, que es el de la farmacia americana. Que así era el diseño original. Y aquí, Omar, estamos frente a un pedacito de historia gastronómica. Ay, es que yo delido, Armando. No me olvido. Uno de las panaderías de historia que en el país, podemos decir que es la primera panadería aquí en el país. Sí, bueno, al menos la primera panadería de corte industrial. Correcto. O sea que en los años 60, 70, 80, ¿quién no celebró una fiesta con cake Lido? Así es. De hecho, era la única, me imagino, que famosa y de tradición que se encontraba aquí en el país. Y esos deliciosos turrones con sabor a limón, que hay gente que no le gusta, no lo disfruta. Hay como sentimientos encontrados al respecto del cake Lido. Así que a ver, también nuestros suscriptores ahí que nos cuenten, ¿son team cake Lido o no? O no le gustó, de hecho. Ajá, pero sí, bueno, Pan Lido, que desde 1944, fundado por don Raúl Molina Cañas, tiene su primera instalación en 1952 en un edificio de 2 niveles que se encuentra justamente en donde estamos ahora, pero que fue sustituido por el actual, ya con un diseño claramente Art Deco. Sí, un hermoso edificio, de hecho un rincón arquitectónico hermoso que solamente se lograba ver si vos entrabas al Palacio Nacional. Sí. Y desde el segundo nivel, posiblemente desde el Salón Azul o desde el Salón Rojo, no recuerdo cuál de esos salones son los que dan a la primera calle, ahí se lograba ver completamente el edificio del Pan Lido. Sí, muy bonito, muy bonito. El edificio de Pan Lido. Y bueno, toda la arquitectura de esta cuadra, Omar, sí que en realidad... ya hemos mencionado, el centro histórico está lleno de sorpresas arquitectónicas para todos los gustos y de todas las épocas. De hecho, creo que una de las cuadras que es como más clásica es justamente esta, de la primera avenida, sí, entre la primera avenida y la tercera avenida y la cuarta calle con la calle Rubén Darío. O sea, sí, esa manzana es pura historia arquitectónica
principios de 1900 hasta mediados de 1900 del siglo, ¿no? Sí, correcto. De hecho, en el inicio de la caminata del año pasado, en donde todavía habían ventas informales, mencionamos que íbamos a comenzar esta caminata en lo que en la época se consideraba la París de Centroamérica. Y que muchos suscriptores o muchas personas que vieron ese video nos decían, vean, ¿cómo es posible que estén diciendo que esta sociedad es la París de Centroamérica? Sí, sí. Pero estas calles, la Avenida Morazán, la primera calle, todo esto que estamos caminando acá, eran edificios de corte afrancesados. Sí. Claro, Art Nouveau, claras influencias de los primeros años del modernismo, porque en los primeros años del siglo XX, la moda, así como la vestimenta y todo, la decoración entre todo, era claramente de productos importados de Francia. Inclusive hasta las modistas les cosían a las mujeres vestidos inspirados en la moda francesa. En esta época todavía esta zona se podía considerar que es de influencia francesa o de arquitectura inspirado en la modernidad y algún tipo de afrancesamiento. Entonces, por eso mencionamos al inicio de esa caminata que íbamos a comenzar en esta zona que se consideraba la París de Centroamérica. Y que todavía ahora, ya sin ventas, sin estos negocios a nivel de calle, ya podemos observar bien esas arquitecturas, esas hermosas influencias del viejo mundo. Aquí ya vamos caminando un poquito, llegando otra vez a la Rubén Darío. Enfrente, donde se encuentra ese edificio de 2 colores, donde está esa cadena de Burger King, ahí se encontró, bueno, este edificio de 1916, aquí se encontró la tienda Bloch Hermanos. Luego fue la primera sede de Constantino Chaín e Hijos. No Constantino Chaín y compañía, no. Constantino Chaín e Hijos. Luego el edificio sufre una modificación en su fachada, que se la ponen enfrente de este diseño. Y ahí fue la tienda Zamora. Que de hecho las letras así, habían unas letras grandotas que decían Zamora. Creo que en color rojo. Correcto. Posteriormente quitan esa fachada y ya dejan la actual, ¿verdad? Sí. Aquí también en pantalla tenemos esta tienda también, que es de 1916, que aquí también estuvo diferentes tiendas que ofrecían telas, cederías. Estuvo también durante poco tiempo Constantino Chaín. Y a la par, este edificio verde de esquina, que ya lo vamos a ver en completo esplendor, por fin, el actual centro textil, que de hecho todavía funciona, hermano. Sí, el centro textil, que bueno, fue uno de las muchas ofertas de este tipo en San Salvador. Pero bueno, en este edificio ha habido de todo, un poco. Pero sí, aquí es esta distribuidora de productos exclusivamente de corte textil, que ya tiene sus años. Este es el edificio donde se encontraba la papelería Casa Mata Centel en 1925. De hecho, creo que en algún punto se observan ahí unas letras que más o menos te indican que ahí estaba. También aquí se instala la primera versión de la librería católica. Luego se convierte en la farmacia y botica Araujo desde la mitad del siglo XX. Y a mediados del siglo XX es cuando ya se instala acá el centro textil. Y también Constantino Chaín y compañía. Correcto, de Güell Salomón, y que todavía el centro textil continúa. De hecho, en la fachada hay una estructura como metálica. Ahí había unas letras grandotas que decían Centro Textil. El centro textil. Correcto. Aquí nos metemos un poquito, Armando, en la avenida Morazán para ver la parte recuperada. Y vemos dos locales bien interesantes. Primero, este edificio, que ya lo vamos a ver aquí en pantalla, de Ingeniero Zamora.
ese que está aquí cabal, como verdecito. Ahí se encontró Staller, Smith y compañía. Y a la par, el mítico almacén Molinas y Ballero. El almacén Molinas y Ballero, que era es un almacén que se dedica a la distribución de ropa para caballero, específicamente en el rubro de la camisería, Omar. De hecho, Molinas y Ballero es una empresa que originalmente se dedicaban a la elaboración de camisas. Y posteriormente pues abren su tienda en esta zona y empiezan a comerciar pues con el rubro de la camisería en general, y posteriormente comienzan como a importar o a comprar de otras casas, ¿verdad? Del mismo rubro, pero siempre orientado hacia la ropa para caballero. Posteriormente ya conforme las décadas y conforme el siglo XX fue introduciéndose, ¿no? A su final, cambian ya también, expanden un poco su rubro hacia ropa para niños, juguetes y algunas cosas, ¿no? Ahí, de electrónicas, etcétera. Pero el rubro principal, que es la camisería, siempre. Y que bien interesante que en este edificio fue la primera sede de Bayer para El Salvador. Ah, sí, es correcto. La farmacéutica alemana Bayer, que hace un poco de sentido, ya que en esta cuadra se encontraban algunas de las boticas más conocidas, ¿no? del centro de San Salvador. Estaba la farmacia americana, lo que te comentaba de la familia Silly, etcétera, entre otras. Porque si es Bayer, es bueno. Es bueno. Correcto. Aquí vemos una de las fachadas de el Palacio Nacional. Este edificio ecléctico con diferentes influencias arquitectónicas, hogar de los 3 poderes de Estado. Cuando fue inaugurado este edificio, aquí se encontró la oficina también de diferentes presidentes de la República. Acá vemos laminado toda esta parte en donde se encontró la Universidad de El Salvador en 1861, que se incendia el 9 de noviembre de 1955. Posteriormente se convierte en una plaza, un parque público, pero con este auge de las ventas informales y las soluciones para estas personas que perdieron casi todo en el 86, aquí se empezaron a situar diferentes comercios de comida. Más interesante esta parte, Armando, de los hot dogs y de las tortas mexicanas. Sí, correcto. Se habían instalado aquí en esta zona y posteriormente ya lo habíamos comentado también en una caminata. Habían unas ventas de artículos alusivos a la revolución comunista, socialista, etcétera, y todos estos movimientos que derivaron en algún punto en el conflicto armado y etcétera. Pero era una plaza bien particular. Posteriormente se elimina y ya con eso. Correcto, aquí en diferentes espacios, pues aquí ya podemos ver todo esto. Bueno, y llegamos al final, Armando, de la camioneta. Por fin, después de tanto tiempo de espera, aquí es donde ya terminamos finalmente esta visita a la Rubén Darío sin ventas. Así es, esperamos que haya sido de su agrado. Coméntenos, por favor. No olviden suscribirse para quienes no lo han hecho, darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendientes de nosotros. Esto fue la calle Rubén Darío recuperada y nos vemos hasta la próxima.